Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día 2 de este curso de Cisco CCNA. Si es tu primera vez acá en el canal, dale clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activa todas las notificaciones dando clic en la campanita esa que está allí al lado del botoncito de suscribirse. Gracias a todas las personas que contribuyen con este canal y con este curso, haciéndose miembros del canal. Saludos a Noé Michel, Mirko Longa Soto, Sergio Ortega, David Alarcón, Juan Felipe Rodríguez, Marlon Barnes, John Vera y a Cristian Silva Lu. Recuerda que este curso es totalmente gratuito, pero si deseas contribuir con el trabajo que estoy realizando acá en este curso y contribuir con el canal también, lo puedes hacer a través del link de miembros del canal o a través del link de PayPal, que te lo voy a estar dejando en la descripción de este video. En este capítulo, que es el capítulo 1.1, hablaremos de Internet, Intranet, la Extranet, tecnologías de acceso a Internet, conexiones a Internet domésticas y de oficina y conexión a Internet empresarial. Internet quizás es la palabra que más escuchas y más pronuncias en el día, pero ¿qué es la Internet? Muchas veces vemos a Internet reflejado como una nube, pero esto realmente no es así. Internet no es ninguna nube. Esto es algo pues simbólico. Recuerda que en los diagramas de topología utilizamos símbolos para poder representar las conexiones. Internet es una red, una red de conexión global o es una colección global de redes interconectadas. Mira como en esta imagen muestro una LAN local, una LAN escolar, la LAN comercial, la hospitalaria y una LAN gubernamental. Como dije en el capítulo anterior, las redes LAN controlan un área geográfica pequeña, mientras que las WAN conectan todas las LAN. Es por esa razón que vemos todas estas LAN interconectadas, no por una red WAN, sino por muchas redes WAN, que interconectadas a su vez forman el Internet global. La WAN se extiende a nivel mundial para interconectar todas las LAN. Una vez me preguntaron cómo se llamaría una red que tiene todas las sucursales dentro de una misma ciudad. Pues este tipo de redes son redes MAN o red de área metropolitana. Este tipo de redes están conformadas en 3 niveles. Por ejemplo, el nivel LAN, que en este caso es la red interna de la empresa, el nivel MAN, que es la que está interconectando todas las sucursales en la ciudad, y la red WAN, que es la que conecta la red MAN. Si existen otras sucursales en otras ciudades, pueden ser entonces 2 redes MAN, 2 redes de área metropolitana que están interconectadas y que a su vez están conectadas a la red WAN. Internet no le pertenece a nadie. Internet no le pertenece a una persona o a un grupo de personas. Garantizar una comunicación efectiva en esta infraestructura heterogénea requiere la aplicación de estándares y tecnologías, así como también la cooperación de muchas agencias de administración de redes. Hay organizaciones que se desarrollaron para ayudar a mantener la estructura y la estandarización de los protocolos y procesos de Internet. Entre estas organizaciones se encuentra el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, que es la IETF, la Corporación de Internet para la Asociación de Nombres y Números, que es la ICANN, y el Consejo de Arquitectura de Internet, que es la IAB, entre muchas otras. Cuando hablan de estos dos términos, muchas veces esto causa confusión por ser palabras que se asemejan mucho a la Internet. Pero cuando hablamos de una intranet, siempre doy el concepto más básico. Una intranet es una red privada dentro de una red pública. El término de intranet se utiliza para referirse a la conexión privada de LAN y WAN que pertenecen a una organización. Una intranet está diseñada para que solo pueda acceder a ella los miembros y empleados de la organización u otras personas autorizadas. Siempre vemos reflejado una intranet dentro de una empresa que proporciona servicios internos a sus trabajadores. Servicios como correo electrónico, mensajería, servicios de soporte, almacenamiento y búsqueda de información confidencial, que solo debe circular en la intranet de la empresa. Esta información no la podrás conseguir en la internet pública, ya que pertenece a una intranet y esta es privada. Para poder acceder a la red interna de la empresa o a la intranet, debes utilizar una VPN
para el cifrado y la autenticación. La extranet la podemos ver en una organización que proporciona acceso seguro a las personas que trabajan para otra organización, pero requieren datos de la empresa. Por ejemplo, una empresa que proporciona acceso a proveedores y contratistas externos. Un hospital que proporciona un sistema de reservas a los médicos para que puedan hacer citas para sus pacientes. La extranet la vemos siempre en organizaciones que requieren, por ejemplo, utilizar la red interna de una empresa para poder realizar cierto tipo de tareas. Por ejemplo, puede ser una contratista de alguna empresa que requiere enviar, por ejemplo, correos electrónicos a empleados de la propia empresa, ¿ok? Y que tiene que acceder a la intranet para eso. Quizás este término que les voy a decir ahora nunca lo han escuchado, pero normalmente en internet se habla mucho del cloud computing, que obviamente eso lo escuchan bastante, o computación en la nube. Se refiere a almacenamiento, pues obviamente en data centers ubicados en cualquier parte del mundo, que obviamente están conectados a la internet y que son parte de la internet. Pero también se habla de la computación en la niebla. La computación en la niebla hace referencia a las redes internas, o mejor dicho, a los centros de datos que están dentro de las organizaciones, empresas, y que los empleados acuden a todos esos servidores, a todos esos centros de datos para poder extraer la información que necesitan para sus trabajos. Pues toda esta información está alojada dentro de una intranet. Es por esta razón que eso se le llama la computación en la niebla. Los usuarios en redes domésticas, los trabajadores a distancia y las oficinas pequeñas generalmente requieren una conexión a un ISP, proveedor de servicios de Internet, para acceder a Internet. La opción de conexión varía mucho entre los ISP y la ubicación también varía la ubicación geográfica. Sin embargo, las opciones más utilizadas incluyen banda ancha por cable, banda ancha por línea de suscripción digital DSL, redes WAN inalámbrica y servicios móviles. Varía mucho la ubicación geográfica, porque si tú estás en una zona remota donde las líneas ADSL, pues, o mejor dicho, las conexiones ADSL o DSL no son posibles, pues una opción a través de una red de telefonía celular o satelital es la más correcta. Las empresas u organizaciones generalmente necesitan acceso a otros sitios corporativos, así como a Internet, para admitir servicios empresariales como telefonía IP, videoconferencias y el almacenamiento en centro de datos. Para esto se requieren conexiones rápidas. Los SP ofrecen interconexiones de clase empresarial. Los SP son proveedores de servicios. Los servicios de nivel empresarial más comunes son DSL empresarial, líneas arrendadas, la red Metro Ethernet, que esta sería una red de fibra óptica. Vean cómo en la siguiente imagen se muestran las diferentes conexiones para estas dos redes. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Típicamente ofrecido por los proveedores de servicios de televisión por cable. La señal de datos de Internet se transmite en el mismo cable que ofrece la televisión por cable. Proporciona un gran ancho de banda, alta disponibilidad y una conexión a Internet siempre activa. El medio de transmisión utilizado para este tipo de conexiones es el cable coaxial y en los casos más modernos fibra óptica, que se usa conjuntamente con el cable coaxial. Las líneas de suscripción digital también proporcionan un gran ancho de banda, alta disponibilidad y una conexión permanente a Internet. DSL se transporta por línea de teléfono. En general, los usuarios de oficina en el hogar o oficinas pequeñas se conectan mediante una línea de suscripción digital asimétrica, una ADSL. Esto implica que la velocidad de descarga es mayor que la velocidad de carga. Cuando hablamos de línea de teléfono nos referimos a cables multipares de telefonía que están distribuidos por toda una ciudad. Estas líneas llegan hasta tu hogar y lo hacen a través de un par de hilos de cobre. Por allí se transporta la señal de telefonía y la señal de datos, es decir, por allí se transporta la voz y los datos. Todo multiplexado y modulado. El acceso a Internet celular utiliza una red de telefonía celular para conectarse. En cualquier parte donde tengas cobertura de telefonía móvil puedes tener acceso a Internet.
El rendimiento está limitado por la capacidad del teléfono y la radioestación base a la que estás conectado. La disponibilidad de acceso a Internet satelital es un beneficio en aquellas áreas que de otra manera no tendrá conectividad a Internet. Las antenas parabólicas requieren una línea de vista despejada al satélite. Debo mencionar que estas conexiones se pueden dar directamente con el satélite o también a través de una conexión inalámbrica punto a punto hacia un proveedor de servicio que se conecta de manera satelital. Es una opción de bajo costo que funciona con cualquier línea telefónica o un módem. El ancho de banda que proporciona una conexión por módem, conexión por dial-up, es bajo y por lo general no es suficiente para transferencia de datos masiva. Como mencioné anteriormente, este tipo de conexiones a Internet depende mucho de la ubicación geográfica y de la disponibilidad del proveedor de servicio. A diferencia de las opciones que tienen las redes de oficina pequeña y redes domésticas, las empresas sí requieren un ancho de banda mucho mayor, que cubra con toda la demanda que ésta presenta. Sin embargo, este tipo de redes no varía según la posición o la ubicación geográfica, sino en la disponibilidad del proveedor de servicio al cual se está conectando. En la siguiente figura se ven todas las conexiones posibles para las empresas. Líneas arrendadas dedicadas. Las líneas arrendadas son circuitos reservados dentro de la red del proveedor de servicio que conectan oficinas separadas geográficamente para redes privadas de voz y datos. Los circuitos se alquilan a una tasa mensual o anual. Este tipo de conexiones difieren de todas las demás en que son dedicadas, es decir, si el proveedor le asigna 100 megabits por segundo, tu conexión será esta y no variará, a diferencia de una conexión de banda ancha donde todos los usuarios o empresas o organizaciones comparten el ancho de banda. Esto a veces se conoce como la Ethernet WAN. Metro Ethernet extiende la tecnología de acceso LAN a la WAN. Normalmente las redes de Metro Ethernet son redes que están interconectadas por fibra óptica. El servicio DSL empresarial está disponible en diversas formas. Una opción muy utilizada es la línea de suscripción digital simétrica, la SDSL, que es similar a la versión de DSL para el consumidor, pero proporciona la misma velocidad de subida que de descarga. Satelital. El servicio satelital puede proporcionar una conexión cuando una solución por cable no está disponible. El único inconveniente de este tipo de conexiones es el costo, ya que esta varía en gran manera de acuerdo al ancho de banda. Nos vemos en la próxima parte donde ya estaremos culminando con el capítulo número 1. Chao.